Buenos días, soy Aura y junto con mi compañera Valentina estaremos analizando los dibujos de los niños. En los dibujos de Austin y Sebastián, los cuales presentan la edad de 5 años, podemos observar que se encuentran en la etapa preesquemática, ya que ellos realizan figuras que pueden ser reconocidas. Por ejemplo, en los dibujos de ambos niños podemos observar lo que son personas, casas y árboles. Se preguntarán por qué he clasificado a los niños en esta etapa. Precisamente los califiqué porque Lowenfield plantea que en la etapa preesquemática surgen los primeros intentos de representación y creación consciente de la forma, algo que podemos ver plasmado en los dibujos. Respecto al espacio, ellos lo consiguen como aquello que lo rodea, es decir, consigo mismo y con su propio cuerpo. Por ende, en sus dibujos no encontramos reglas compositivas. Ese sería otro factor o otro análisis que vemos en los dibujos. Por otro lado, en los dibujos observamos que presentan formas exageradas. Esto se debe a que los niños tienen conciencia del tamaño de las cosas a partir de las experiencias de la vida cotidiana. En la siguiente etapa gráfico-plástica, los dibujos de Larry, el cual presenta la edad de 9 años, podemos observar que se encuentra en la etapa realista, ya que se presenta la realidad. Los propios dibujos hablan por sí solos, permitiéndonos conocer qué es lo que desea representar. En este caso, apreciamos que el espacio es abarcado completamente. Vemos figuras, vemos proporciones y profundidad. Del mismo modo, se observa que los puntos de intereses no se van a dar por medio de exageraciones, sino en la acumulación de detalles en las zonas más significativas para él, o describirlas de formas más detalladas. En los dibujos de los niños también observé que convergen algunas ideas de Kellogg. En este caso, la justaposición de formas en cuanto a las realizaciones de sus dibujos permite que incorpore aspectos de su anterior arte. De la misma manera, se observa que repiten dibujos, los cuales mejoran o combinan, permitiendo así el dibujo representativo. Por otra parte, también, según Kellogg, las primeras figuras humanas que traza el niño deben más a las estructuras precedentes de su arte espontáneo que a su observación de los seres humanos. Por ejemplo, en el caso de dos dibujos de Austin podemos observar dos figuras humanas, las cuales son representadas por su arte espontáneo, más no por esa observación que él haya podido tener en un determinado caso. Análisis de los dibujos del niño de 6 años. Este ya se encuentra en la etapa preesquemática. Podemos observar que 3 de los 4 dibujos son parecidos. Es importante el esfuerzo que el niño realiza de forma voluntaria y consciente para conectar el mundo que quiere representar, lo que es importante para su vida y lo que es real en forma de objetos o modos de relacionarse con su ambiente. También nos puede presentar o dar a conocer situaciones de su entorno. Kellogg explica cuáles son los objetos representados por los niños en sus dibujos en esta etapa temprana, que son los animales, casas, plantas y transporte. La casa se dibuja combinando diagramas en formas diversas y como fruto de la observación de la casa de la calle. Por otro lado, los dibujos de la niña de 10 años, estos son un poco más conscientes a la hora de su realización. Si podemos observar, una de las diferencias de los dibujos entre los dos sujetos es que el niño de 6 años hizo todos los trazos a color sin temor a equivocarse y tener que borrar. En cambio, la niña de 10 años hizo sus trazos al lápiz para poder corregir por si sus trazos no eran los deseados. La niña se encuentra en la etapa esquemática. Aquí dibuja de forma más precisa. Podemos observar la representación de la figura humana y otros objetos como son los árboles, flores, carpas y teatrinos. Aquí la figura humana suele tener muchos más detalles, incluso se empieza a reconocer las dos dimensiones usando a veces la línea de tierra donde se apoyan las figuras. En dos de los dibujos la nena trata de representar un recuerdo inexistente, pues su padre murió cuando ella apenas era una recién nacida. También podemos observar cómo representa diferentes momentos en un mismo dibujo y con esto concluyo mi intervención. Gracias.